Frente Nacional y surgimiento de las guerrillas en Colombia. La violencia en Colombia es la denominación de un periodo que se dio durante el siglo XX, que hubo confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violenta, que incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. Alianza bipartidista. El Frente Nacional hizo una alianza entre partidos liberales y conservadores que duró desde 1958 hasta 1974. Fue el fin de la violencia bipartidista, desmovilizó algunas guerrillas liberales, sin embargo continuaron los problemas políticos, sociales y económicos. A continuación se les presentará a los presidentes que estuvieron frente a la alianza que se hizo del Frente Nacional, que fueron los del Partido Liberal y Conservador. Cada partido tuvo dos representantes, tanto los liberales como los conservadores. En el primer mandato estuvo Alberto Lleras Camargo, que era liberal. Estuvo en el periodo de 1958 y 1962. Luego llegó Guillermo León Valencia, conservador, desde el periodo de 1962 hasta 1966. Luego, este liberal, Carlos Lleras Restrepo, que su mandato fue desde el 1966 hasta el 1970. Y para terminar con este periodo y esta alianza, el último fue Misael Pastrana Borrero, que fue conservador y que su periodo de presidencia fue de 1970 hasta el 1974. Cuando se terminó la violencia bipartidista, vino el inconformismo de nuevos grupos guerrilleros. En 1964 nació las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Más adelante, en 1964, nació el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En 1964, el Ejército Popular de Liberación, EPL, nació en esta época, ¿no? En el 1967. Más adelante, en el 1974, nació el M19, Movimiento 19 de Abril. Luego nació el movimiento armado Quintín Lame, MAQL, que fueron algunos de los movimientos o grupos guerrilleros de estas épocas. Estas son las siglas y banderas de estos grupos armados que estuvieron en la época. FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que pues como vemos en las imágenes, ellos tenían sus propias banderas y sus propios logos en ese tiempo. Aquí también podemos ver los logos y las banderas de estos grupos armados o grupos guerrilleros de esta época. M19 es el movimiento del 19 de abril y el EPL es el Ejército de Liberación Nacional. M19 conocemos que fue como lo más destacado de la historia porque fue un fraude electoral, que de ahí nació
está este grupo guerrillero, porque ahí se hizo la dictadura de el señor Rojas Pinilla. Y también podemos ver que esto alude a esa fecha de las elecciones, que la ANAPO da como victoria a Misael Pastrana. Esos son los hechos más relevantes de esta época, donde hubo el surgimiento de las guerrillas, donde estuvo el Frente Nacional. El Frente Nacional quiso unir fuerzas, por decirlo así, unir fuerzas para buscar cómo acabar con todo esto de las guerras. Y entonces por la inconformidad de las personas, quizás, comenzaron hechos violentos, y también se desató una gran violencia desde el Bogotazo, cuando Jorge Eliezer Gaitán quería dar una solución y, digámoslo así, destruir esta rivalidad de estos dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que él quería hacer un nuevo partido, que era el Partido Central, que no había que los dos se puedan unir y tener una Colombia más tranquila, libre de guerras y libre de todo esto. Este Bogotazo trajo más violencia para el país y fue un acto terrible. Después de eso hubieron demasiados sucesos que marcaron la historia de Colombia. Y cuando hablamos de la dictadura de Rojas Pinilla, ahí es cuando hay ese hecho de los votos de las elecciones, que todo el país quedó asombrado por todo lo que pasó, porque pensaban que iba a ganar este otro presidente, y amanecieron con Rojas Pinilla como el presidente de Colombia en esta época. Entonces de ahí también surgieron las guerrillas, pero más después de esto, o sea, 3 años después de este fraude de las votaciones, nació el M-19, o sea, que reivindicó el triunfo del general Rojas Pinilla. Eso es todo lo que pasó en Colombia. Son los hechos que tristemente vemos de nuestra historia de Colombia. Muchas gracias.